Es que las viviendas de interés social por normativa se establecen unos metrajes mínimos. 30 metros cuadrados es la unidad más básica y se llama unidad de vivienda prioritaria. 30 metros cuadrados, si usted lo analiza, serían 6 por 5. El espacio justo que tendría una persona de buen nivel, digamos un estrato 4, un estrato 5, para su sala. Una vivienda de interés social, 60 metros cuadrados, 42 metros cuadrados, ¿sí? Son espacios donde ya el lavadero o zonas de aseo se reducen a una cosa relativamente pequeña, ¿sí? Eso generó en el país, o ha generado en el país, problemas de hacinamiento. Entonces cada día las casas las hacen más pequeñas, porque cada día necesitan ganar más plata, porque cada día más la gente la disponen a vivir en ratoneras más que a brindar una vivienda digna, ¿sí? para su subsistencia. Cuando uno va en visita lo que ocurrió en el Zulia, pues uno se da cuenta que lo que había era un montón de cajitas de fósforos, todas organizadas, ¿sí? Porque son viviendas prioritarias, mínimo, ¿sí? Ellos dan unas áreas de expansión, consideran de que las familias van a crecer y que se van a expandir, pero si las familias no pueden ni siquiera con el 10% del ahorro programado, mucho menos van a poder expandirse. Esas viviendas terminan con muchos conflictos pues, en términos habitacionales. El Ministerio de Vivienda considera que entregar casas a los pobres es evitar o eliminar la pobreza en el país. No, lo que eso te hace es eso te quita la pobreza de vivienda, pero te sigue haciendo un pobre de ciudad, porque que tú recibas vivienda no significa que a usted no le van a negar el acceso a la ciudad, a servicios públicos, al espacio público. Entonces, tienes casa, sí, pero no puedes disfrutar de la ciudad. Eres un pobre de ciudad, tienes vivienda, te quitaron la pobreza de vivienda. Y hay mucha gente que recibe vivienda de interés social, gente pobre, pero no tiene para pagar los servicios. No le alcanza para pagar los servicios o no le alcanza para el sostenimiento de la vivienda. Le toca salir de la vivienda, terminan arrendándola, terminan cediéndola, terminan vendiéndola. El promedio a nivel nacional dice que eso está un lapso de tiempo de los 5 años. En los primeros 5 años, ya después de los 5 años, casi digamos el 10% de las personas que reciben vivienda de interés social están viviendo en la vivienda que se les ha designado. El otro 90% ha salido para arrendar, ha vendido, han hecho un montón de cosas pues a nivel nacional. ¿Qué pasó en Pamplona? Pamplona es un municipio que durante muchos años ha venido creciendo, ha contado con buenos gobiernos, malos gobiernos, administraciones que se han robado todo, administraciones que han dejado mucho, como todo en el país, ¿sí? Y digamos que entre los proyectos de vivienda de interés social, entonces surgen en Cristo Rey, surgen en el Zulia, surgen en diferentes sectores pues, del municipio. Y uno de estos sitios viene a ser ese sector, el Zulia. En un principio ese sector simplemente cuando se hizo el estudio de suelo se consolidó o simplemente se pensó el área donde se iba a construir. Pero, ¿qué pasó? Los geólogos no tuvieron en cuenta de que había unos nacimientos naturales, otros artificiales por actividades agrícolas que poco a poco iban erosionando la montaña que allí se encontraba. Y eso fue generando un proceso que se llama flujo de detritos, ¿sí? ¿Qué pasa con el proceso de flujo de detritos? Hay momentos en que la tierra empieza, cuando uno sale al campo, uno ve que hay fisuras así en el territorio. Resulta que a través de esas fisuras entra el agua y poco a poco el agua se va acumulando al interior de la ladera o al interior de la montaña. ¿Qué pasa con esto? Con el tiempo o a medida que aumenta el caudal de lluvias, ¿sí? En este caso pues el ola invernal del 2010-2011 aumentó demasiado, entonces ese suelo ya tocó el límite de absorción del agua y empezó a ceder. Al ceder se deslizó eso, generó un movimiento dentro de la tierra, las viviendas se quebraron, ¿sí? El quiebre de las viviendas viene a muchas razones, porque obviamente una cosa es tener una cajita de fósforos casi que construida con galletas cracker, ¿sí? Contra un muro que es una mole, y es decir, la tierra le está haciendo como pegándole en la casa y se la está quebrando completa, ¿sí? Es un movimiento que relativamente va poco a poco, es lento, ¿sí? Pero se va llevando todo a su paso, ¿sí? Es decir, en las próximas olas invernales
ese movimiento, ese proceso va a seguir, o sea, es una, digamos que los riesgos se asumen desde un concepto de complejidad y caos y desde la incertidumbre. Usted nunca sabe cómo qué va a ocurrir. ¿Sí? Entonces, los arquitectos diseñaron la obra, hicieron unas bonitas viviendas, ¿sí? Se ven los planos, se ven los... Pero al momento de construirlo, pues metieron materiales de baja calidad, aceros muy malos, hicieron obras de contención muy pesadas, ¿sí? Y una de las dificultades de trabajar en este tipo de lotes es que usted no puede hacer obras muy pesadas. Tienen que ser obras relativamente livianas para que el terreno no sienta más impacto. Entonces aquí lo que le hicieron fue insertarle más peso al territorio para que este aumentara el factor de riesgo en el sector. ¿Sí? Eso fue básicamente lo que empieza a ocurrir. Obviamente no solamente afecta el grupo de viviendas de interés social, empieza a afectar, ahí hay unos barrios, hay unas viviendas aledañas, unas más antiguas que otras, todas empiezan a agrietar, todo lo que está junto al río, todas esas casas se empiezan a venir hacia abajo, empiezan a haber agrietamientos grandes, ¿sí? Y empieza a salir agua subterránea, ¿sí? Que la gente decía, oiga, pero ¿por dónde sale toda esta cantidad de agua? Pues efectivamente, porque como el suelo copó el nivel de agua, ¿sí? O sea, ya dijo, ya no voy para más, es como una esponja, o sea, llega un punto y si ya no hay más, entonces empieza a supurar agua por todos lados, como el que tiene una herida, ¿sí? Entonces ya se genera todo el evento de desastre. La norma gruesa dice que usted no puede hacer construcciones a no más de 30 metros de la cuenca de un río. Creo que con eso uno ya tiene para fusilar el proyecto, ¿sí? Porque ahí no habían del río a donde están las viviendas, no hay más de 30 metros. O sea, hagan lo que quieran, no había más de 30 metros. Aparte de eso, es un suelo con unas condiciones en términos de geológicas pues muy débiles, ¿sí? Entonces, ¿qué se debió haber hecho eso? ¿Qué se debió haber sido el sitio? Haber hecho un buen estudio del territorio o de los suelos que allí existían y haber propuesto más bien un proyecto de recuperación y de protección ambiental de la microcuenca. ¿Por qué? Porque es que ese cañito del Zulia, ¿sí? Se une con la otra que es la del Rosal y forman la microcuenca del río la cuenca del río Pamplonita. En pocas palabras, también no solamente le estamos dando a las personas en la cabeza con el proyecto de vivienda, también estamos afectando el río, los ambientales, ¿sí? Y esas son dos microcuencas que van a constituir la cuenca del río Pamplonita, una cuenca que luego se va a unir con la cuenca del río Zulia y va a salir cuenca municipal, no es una cuenca departamental, es una cuenca binacional. Y estamos construyendo en un sector donde no se debió haber construido vivienda de interés social, sino todo lo contrario, lo que se debió haber hecho es un proyecto de recuperación y de conservación de la microcuenca. ¿Sí? Eso es lo que realmente tuvo que haber ocurrido aquí.